Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición del podcast Nuevo Chile. Aquí ya en día jueves, ya a mediados de semana. Y bueno, vamos rápidamente con uno de los temas del día de hoy, que espero que traten de escuchar bien y de analizar bien las cosas que voy a tratar de entregarles, porque este es uno de los temas más difíciles de hacer entender a la gente y uno de los temas más difíciles de tratar y de que la gente haga conciencia de ello. Vamos a hablar de la manipulación de masa y la manipulación de los medios de comunicación. Y esto es muy importante. Todo tiene que ver con esto. Muchas cosas. Muchas veces ustedes han escuchado, no, es que esos son los medios de comunicación los que reproducen estas cosas. Son los medios de comunicación los que interceden y hacen una especie de juego mediático para que la gente piense lo que los medios de comunicación quieren que piensen. Y la verdad es que sí. La verdad es que es verdad. El problema es cuando los medios de comunicación siempre han existido con un pensamiento político. Siempre los medios de comunicación han tenido un dueño. Eso, como toda empresa, los medios de comunicación son una empresa. Pero ¿qué sucede? Antiguamente veíamos medios de comunicación que eran o de izquierda, de derecha, eran sindicalistas, medios de comunicación que eran quizás nacionalistas, medios de comunicación que eran totalmente independientes, etcétera, 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 etcétera. Y teníamos antiguamente, estoy hablando hace unos 50 años atrás, 60 años atrás. Entonces tenías una variedad de medios de comunicación en cual en todo entregaban una visión. Fue avanzando la democracia liberal en el tiempo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y fue avanzando la democracia liberal. Y empezó esto del liberalismo brutal económico, el capitalismo, y empezaron a absorberse todos los medios de comunicación que tenían un pensamiento quizás que no estaba acorde a lo que uno mismo pueda querer que piensen, pero tenían una libertad, tenían un pensamiento crítico quizás a lo que se estaba o lo que la élite quería que se informara. Y hasta que llegamos hasta nuestros tiempos, que vemos grandes conglomerados que han comprado todos los medios de comunicación chilenos. Todos los medios de comunicación chilenos, prácticamente, absolutamente todos los grandes y los masivos, son de propiedad de conglomerados que tienen una línea editorial parecida. Y la línea editorial también tiene que ver con lo que se está queriendo mostrar por parte de la élite como algo que sea la regla para todos. Por eso es que los medios de comunicación dicen, ¿por qué los temas que, por ejemplo, yo hablo no son tan tocados en los medios de comunicación? Porque son precisamente lo que los medios de comunicación y la élite política no quiere que se cubra. Ejemplo, la inmigración. Se cubre la inmigración, pero solamente la parte de los supuestos refugiados y de la gente que escapa, y que para que tengamos sensibilidad sobre el tema, y que nos dé pena y que abramos la frontera y que poco más salga. Estos medios están pensando que el chileno va a salir
a marchar por los refugiados, o sea, o por los que están saliendo de la crisis económica venezolana. Yo no sé si están buscando eso o no sé. Pero ningún periodista se ha preocupado de analizar, por ejemplo, la ley de migración chilena que firmó Sebastián Piñera. ¿Qué periodista se ha preocupado de leerla? De realmente de decir las cosas que he dicho yo. Yo anoche, justo cuando acababa de grabar el podcast, empecé a buscar información y Johannes Kaiser había ya hablado de este tema anteriormente, hace creo que un par de semanas o unos días atrás. Y yo no pienso lo mismo económicamente. Sí, hay varios valores que yo rescato de lo que piensa Johannes Kaiser, pero hay que ser valiente para poder decir estas cosas y atacar directamente a los culpables. Y eso es bastante valorable, yo lo valoro bastante. En este momento crucial de nuestra sociedad y de nuestro país, es importante que los valientes salgan, denuncien estos temas. Ningún periodista de un medio masivo lo cubre. Y si lo cubre, o si le dice a su editor, ¿sabes qué? Yo creo que puede haber algún periodista que tenga la intención de cubrir esto, pero el editor le dice, no, es que lo que pasa es que nuestro diario no tiene esa línea editorial. Nuestro medio escrito, nuestro medio de internet, nuestro canal de televisión tiene esa línea editorial. Se va a ver demasiado nacionalista o demasiado patriota, entonces se van a burlar de nosotros. O no sé, no responde al presidente del directorio, ya sea TVN, o qué sé yo, no responde a nada de lo que nos quieren imponer. Si ustedes van viendo lo que nos van imponiendo los medios de comunicación, es como que fuera la ONU la que está dictando las cátedras. Exactamente, la política de lo de lo políticamente correcto, que es como los medios de comunicación están informando, es tal cual las pautas de la ONU. Como que si la ONU tuviera alguna moral para dictar pautas del buen vivir, no tiene ninguna moral. Primeramente, miembros de la ONU son países como China y un montón de países africanos que están en guerra civil y que matan a su población y están en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. O sea, lo que pasa es que igual, o sea, lo mismo en los medios de comunicación, el tema de la globalización, del globalismo, no es tocado. Y es tocado como porque fuéramos, o los que estamos en contra de esto, de la globalización, y la atacamos, somos atacados somos atacados por los medios de comunicación como poco más personas que vivimos en una constante no sé, como las teorías como que es una teoría conspirativa, y no es una teoría conspirativa, está totalmente demostrado que así es. Es más, la presión de estos grupos antiglobalistas y de políticos que han sido bastante valientes en Europa para atacarlos directamente, han tenido que estos globalistas han tenido que decir qué es lo que quieren. Han tenido que decir en sus cuentas de Twitter que sus posturas políticas sobre varios temas. Ya han sido por la presión de todos los que estamos en contra de ellos y de sus políticas de destrucción masiva sobre la identidad de las naciones, de sus culturas. Han tenido que reconocer sus siniestros planes
que para la izquierda progre de latinoamericana y española, bueno, más bien la izquierda progre occidental, eh, son geniales, o sea, son espectaculares. ¿Por qué? Porque son sus dioses. Entonces, la manipulación mediática está. Primero fue llevada según el gobierno de turno. Segundo, esto se puede ver en, bueno, sé, en la época del régimen militar y claro que había manipulación mediática. Nadie puede decir que no había manipulación mediática, había manipulación mediática. Había un control total de las Fuerzas Armadas en general y de los medios de comunicación. El que diga que no había es simplemente porque es muy sesgado. Había una manipulación total de los medios de comunicación y no había libertad absoluta de prensa. Pero acabando el régimen, varios medios de comunicación habían independientes hasta bien avanzada la época, los años 90, hasta que empezó el tema de los grandes consorcios. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos? No tenemos medios de comunicación que cubran informaciones como las que nosotros tratamos de informar. Y para remate, la gente se queda con la información del Mercurio, de la Tercera, de la Segunda, incluso de lugares como el de Clinic, porque tienen un gran capital detrás. Un gran capital detrás. Y de a poco se van ingresando medios como el Dínamo, etcétera, que son mucho más pequeños, pero también van ingresando capital y van creciendo y van creciendo. Pero siempre con un lenguaje típicamente, o sea, políticamente correcto. Un lenguaje políticamente correcto. Yo no estoy hablando de insultos, no estoy hablando de improperio, no. Lenguaje políticamente correcto. O sea, todo lo que tenga que ver con ideología de género, todo lo que tenga que ver con el aborto, todo lo que tenga que ver con una serie de derechos que nos han metido los progres. Pero si alguno de estos medios de comunicación va a decir que, por ejemplo, es el Día de la Bandera, que grandes son nuestros héroes, va a ser un reportaje que tenga que ver algo con la identidad de nuestro país, nada, absolutamente nada, todo eso desapareció. Todo eso desapareció de los medios de comunicación. Ahora, si eres una persona independiente y mandas una carta al director, bastante difícil es que te vayan a tomar en cuenta si es que no eres una persona que ya tiene una influencia en el medio. Si eres un ciudadano común y corriente, muy difícil que te vayan a tomar en cuenta alguna carta. Y también tiene que ver. Y la manipulación mediática que estamos viendo ya en este tiempo, ya hablemos 2000, ya podríamos decir 2016, 2017, 2018, 2019, y de aquí en adelante ya llega a ser burda. O sea, vemos los reportajes del Canal 13 sobre el tema de Chacayuta y que tratan de hacernos sentir culpables sobre un tema que los chilenos no tienen nada que ver. Los chilenos no tenemos nada que ver con el tema venezolano, pero tratan de hacer sentir culpables y que tratan de cubrir el tema y esto fue en Tacna, ni siquiera en la frontera misma. Van a Tacna, gastan recursos en ir a Tacna, entrevistan a toda la gente y sin decirlo, pero con un lenguaje bastante que da pena, tembloroso. Nos tratan de hacer sentir culpables como nación. Si ese es el mensaje. Ese es el mensaje.
Y así lo mismo hacen los periodistas ancla de estos noticieros, de todas estas noticias. Yo tengo un gran respeto por sobre varios periodistas, porque creo que tratan de hacer su trabajo, o son bastante profesionales para dar su trabajo, pero no son independientes. Y ese es el problema con la credibilidad que yo les doy. Y hay periodistas que yo les tengo bastante respeto, pero no son independientes. No son independientes. A mí me gustan o sea, no es que me gusten, sino que yo respeto mucho más a un periodista que es echado del medio de comunicación por quizás no seguir las pautas editoriales. Para mí tiene un respeto eh, muy grande que un periodista que se lo lleva 30, 40 años en un medio de comunicación respetando las... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ustedes me van a decir, no, pero es que eso es lo que manda su trabajo. Pero el periodismo es diferente. Supuestamente el periodismo debe ser... debe tener ética. Y no puede informar cosas que no son verdad. Y ahí es donde la diferencia con otros, es como la ética judicial. Pero por eso es que es difícil eh, por- eh, analizar la ética judicial, depende del lado que sea, pero con los periodistas yo muchas veces prefiero seguir y leer información independiente. Porque, por ejemplo, a ver, una muestra burda y que yo no, yo cuando vi la información dije que no puede ser, o sea, esto debe ser una parodia. Dije, pero si no es 28 de diciembre, ya estamos, no, ya no es el día de los inocentes. Cuando vi cuando Daniel Matamala se prestó para el show ahí en Venezuela, en el supermercado, no mostrando ni siquiera un plato o un paquete de arroz o algo que dijera ahí, nada comestible, mostrando cosas de aseo, papel higiénico, etcétera. Pero, y más encima dice que estaban en un sector de solamente militares. Imagínense el desabastecimiento que hay en ese supermercado. Que tenían dos o tres productos y no había nada más. Imagínense lo mal que está Venezuela. Y él decía, no, es que el problema no es el desabastecimiento, el problema son los precios. O sea, yo no sé si Matamala ha leído algún libro económico o quizá ha visto algún documental. Yo creo que ni siquiera leyendo un libro económico, viendo solamente un documental de economía o quizá un documental al peo de 20 minutos de Carlos Marx, ya te puede decir que los precios suben por la demanda. Qué increíble. Obvio que los precios están por las nubes porque no hay productos. Es por eso que están los precios tan altos. Pero él dice que los precios están altos porque, o sea, que no hay desabastecimiento, que solamente hay precios altos. Increíble. Yo no sé si es falta de preparación definitivamente CNN se prestó para el show. Yo les prometo que yo no sé cómo Matamala después se puede parar eh, en CNN Prime y tener credibilidad ante ese reportaje, o ese reportaje fue burdo. Es como ya ni siquiera fue un reportaje o a mí era lo mismo que nos mostraba la URSS, es como propaganda. La misma propaganda que utilizó la URSS en la Segunda Guerra Mundial y después de ella, en la que hace Matamala, trucando fotos, diciendo cosas que no son, mintiendo sobre fotografía, diciendo, por ejemplo, es famosa una fotografía que hay en unos trenes
que supuestamente eh, eran judíos que eran cuerpos de judíos que venían en un tren lleno de esqueléticos, en un tren, y realmente no era eso, eran prisioneros que iban a Siberia. Esa era la fotografía. O sea, las dos causas son terribles. Pero realmente la URSS se ocupó, es lo mismo, es como volver al tiempo de Stalin. Qué increíble. Y yo no sé si CNN necesita manipular tanto la información para favorecer a quién, no sé. Una cosa es que estén en contra de Trump y que estén en contra de quizás de la derecha política en los países. Porque ellos no son comunistas, ellos son liberales. Entiendan esto, ellos son liberales. El CNN en sí es liberal. Ellos quieren una democracia liberal, pero protegida, como diría yo, con una serie de derechos. Esa es la línea editorial que ellos tienen. Si ustedes se fijan bien en las cosas que ocurren, siempre son llevados a los derechos, a los derechos, a los derechos. Y la línea editorial, por ejemplo, o lo que habla Mónica Rincón, siempre es ser contra el desposeído. Por ejemplo, el tema de los mismos migrantes. ¿Qué tenemos que hacer como país? No, nosotros no deberíamos hacer nada. Si no es nuestro problema. Si fuera si fuera por preocuparnos por ejemplo, del hambre y la miseria en Venezuela, también deberíamos preocuparnos de África. Nosotros no nos da. Y lo que hay que hacer es que una unión de todos los países de Latinoamérica en contra de Nicolás Maduro y sacarlo del poder porque está afectando la soberanía de todos los restos de los países de Latinoamérica. Eso es lo que hay que hacer. Lo otro, ¿por qué los medios de comunicación, CNN, que se cree tan pluralista y tan guiando a la verdad, y etcétera, por qué no ha informado y no ha hecho una investigación sobre la inmigración haitiana? Pero una investigación real, persiguiendo a los culpables. Eso es lo que tienen que hacer, pero no lo hacen porque no está en su línea editorial. Es un medio globalista, quiere que todo el mundo, quiere una multiculturalidad que el mundo no quiere. La multiculturalidad la quieren los globalistas, pero no los pueblos del mundo. El chileno, el venezolano, el colombiano, el argentino quiere vivir en su país con argentinos, con colombianos. Y sí, le gustaría quizás conocer a algún argentino, pero no que se llene. O sea, un argentino no le gustaría tampoco que se llenara de chilenos allá. Eso es lo que quiere la gente, pero nadie lo dice, ningún político lo dice porque son unos cobardes. Son cobardes, todos los políticos. Y los medios de prensa chilenos también. Son cobardes. Así que ojo con los medios de comunicación. Traten de escuchar otros medios, de leer. Yo creo que la verdadera información va a tener que ser escrita. Porque se viene la terrible censura. La censura que ya está aplicando YouTube. Y por eso he pensado bien si hacer un canal de YouTube. Realmente, yo lo que hago es subo el podcast de YouTube. Pero realmente hacer un canal de YouTube mostrando imágenes, mostrándole evidencia de lo que estoy hablando es bastante. Yo creo que van a censurar muy rápido el canal. Así que por el momento prefiero que sea así un podcast, pero también lo pueden encontrar en YouTube. El tema es que vamos a tener que volver antiguamente a que la gente no se informe tanto por los medios de comunicación, que vea los primeros 20 minutos
Los primeros 20 minutos no están sesgados, casi nunca. Después de los 20 minutos vaya a haber puros reportajes llenos de sesgo ideológico. ¿Ya? Y volver a leer libros antiguos, volver a leer la literatura económica de todos los pensamientos ideológicos. Es bueno leer el marxismo, es bueno leer el liberalismo. Y es bueno leer a grandes o personas que han destruido también patrias para saber cómo pensaban. Si la mejor forma de no destruir tu país es leyendo a las personas que lo han destruido o han destruido países. ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que no hay que hacer. El nacionalismo a nivel mundial también tiene que encontrar una forma de no caer en errores que cometió en el pasado. Y eso hay que llevarlo a la práctica. ¿Cómo? No cometiendo los mismos errores, no sesgando, no uniendo realmente a toda la población, no dejando ni ninguna raza ni ninguna cultura afuera. Realmente un nacionalismo que sea que tenga futuro es un nacionalismo que solamente mira a la patria sin ver su raza ni su cultura. Así que eso, amigos, con el tema de los medios de comunicación estamos ya siempre han sido manipulados, pero ahora hay podemos elegir tan pocos medios de comunicación masivos que lo que hay que tratar de hacer es leer medios independientes. Leer, informarse por sí mismo, es decir, cuando yo veo una noticia, ¿esto será tan verdad? Y empezamos a buscar, es cosa de meterse. Todavía lo podemos hacer. Entrar en Google, todavía no están censuradas las búsquedas. Todavía podemos entrar en Google y decir, ¿esto será verdad? Y vemos otra información, siempre de medio independiente, y vemos que no es tan así. Y siempre tenemos que buscar quién nos está informando. Si esa información es de izquierda, lo más probable es que sea ideológica. Si es de extrema derecha o de derecha conservadora, hay que ver, es que siempre uno tiene que analizar la extrema izquierda, la extrema derecha o los extremos, para no ser los amigos, y llegar a un punto medio. Decir, pero es que nunca va a ser tan así y nunca va a ser tan así. Nosotros estamos al medio, nosotros no somos de centro, los nacionalistas. Pero la diferencia es que no le creemos a ninguno de los dos. Y ahí es donde nosotros tenemos que marcar y tratar de informar y tratar de decirles, mira, esta información es real, replicar lo que realmente lo que se está informando es verdad, decir, mira, esta noticia pasó y está cambiando y esto es verdad. Y hablar de manipulación mediática. Así que eso, amigos, les dejo esa inquietud con los medios de comunicación. Ahora me voy a referir al paro de profesores. Cortamente. Lo que puedo decir es que, bueno, anoche se votó si seguía el paro o no seguía el paro. Mario Aguilar había llamado al repliegue a los profesores. Y se produjo un quiebre en los profesores, sobre todo por medio de las parvularias, que yo le encuentro bastante razón de sentirse no tomada en cuenta por las peticiones de los profesores en su totalidad, porque ellas reciben bastante menos dinero que sus pares y hacen un trabajo bastante importante y bastante complicado, que es educar a los más pequeños, niños de 3, 4, 5 años, incluso 2, 3, 4, 5 años. Imagínense lo difícil.
es la educación de las más importantes que recibe una persona, un ser humano. Está comprobado por muchos estudios que la educación parvularia de los primeros años es la más importante, que esa queda en el tiempo. Y claro, lamentablemente, como en otro capítulo les comenté, el paro estuvo políticamente mal hecho y ha sido políticamente mal llevado porque primero se tomó como que era un ahora sí, amigos, que se me tuvo un problema técnico. Bueno, y lo que les trataba de decir es que era un error político el tema del paro, haberlo anunciado como solamente demandas que no tenían que ver con dinero. Y ahí donde la opinión pública, la gente en general, dijo, ah, ya, y sintió mucho afecto, mucha empatía con el paro. Pero ya cuando pasaron 2 o 3 semanas se empezó a saber de que las demandas económicas eran bastante importantes. Entonces ahí es donde se cae el discurso político. Si tú vas a pedir demandas económicas, dilas desde un principio. A la gente no le gustan las mentiras, le gusta la transparencia. Y ahí es donde está el grave error político del paro llevado por Mario Aguilar. Si más encima le sumamos las disputas internas que tiene el colegio de profesores y que nos fuimos enterando a medida que pasaban la semana, y la supuesta y eso yo no le tomaría mayor peso porque la verdad Mario Aguilar va a quedar bastante mal parado después de esta movilización sobre supuestamente una elección a gobernador, pero la verdad que alguien que no puede gobernar bien a un colegio de profesores difícilmente va a poder gobernar o va a poder, claro, gobernar una provincia completa. Así que se votó anoche y por un estrecho margen, creo que es de 200 votos, y los profesores, yo creo que bastante equivocados votaron, porque votaron por seguir un paro que va a continuar y comienzan las vacaciones de invierno. De hecho, yo tengo unos sobrinos que ya salieron de vacaciones de invierno, salieron el día de ayer. Entonces yo no le veo el sentido de estar en paro y en vacaciones de invierno a los niños. O sea, ¿cuál es el efecto o la causa o lo que les puede ayudar a ellos a estar en paro cuando los niños no están en clase? O sea, no le veo ningún sentido. Absolutamente ningún sentido. No va a afectar en nada, porque un paro, una huelga, lo que busca es afectar un poco la economía de al que le está haciendo la huelga, si ese es el efecto. O sea, que hacerte perder dinero para que tú eh, entre a negociar y me dé algo a cambio, si no, no tendría ningún sentido los paros, las huelgas, las movilizaciones. Entonces, con que los niños salgan a clase, yo no le veo el sentido a seguir en el paro. Yo creo que esto más es una disputa interna en el colegio de profesores más que hayan querido seguir en el paro. Yo creo que internamente no se le valorizó a las parvularias como ellas querían, y quizás fue un punto que se dejó al final. Eso es lo que uno no sabe en la negociación. Se sabe después con el tiempo. Se sabe después cuando pasa mucha agua debajo del puente, es cuando se saben todas estas negociaciones y los detalles de ellas. Así que yo no le veo un buen final al tema del colegio de profesores. Yo creo que el gobierno, eh, por más que se haya puesto firme y quizá
Yo no creo que el gobierno, porque el gobierno es muy debilucho. Yo creo que la ministra de Educación, por más que haya al comienzo se le haya así hecho burlas, eh, eh, se le haya desnostado incluso hasta como mujer, como persona, por parte del mismo de integrantes del colegio de profesores, se le haya hecho ese tema en el cementerio, que harto rasca y flaite. Al final yo la veo que en este momento ella está mejor parada. Al final el gobierno ofreció quizás más de lo que ellos pensaban, pero el problema interno del colegio de profesores y el mal manejo que tienen internamente es el que los llevó a seguir en el paro. Ahora dudo que el gobierno les vaya a dar más cosas de lo que dijo Mario Aguilar el día lunes, que era el momento de replegarse. Y esto de llamar a replegarse es como que fueran un, un ejército. Y no son un ejército, son colegio de profesores, tienen que volver a pensar como profesores, no como un ente manejado por la izquierda, ¿no? Y Mario Aguilar es del Partido Humanista. Espero que en las próximas elecciones a profesores salgan todos estos viejos apernados que llevan años como Gajardo y que realmente venga una salida nueva, no izquierdizada, que tampoco sea derechizada ni nada, sea una persona independiente que quiera lo mejor para la educación pública. Y que esperemos que no muera porque yo creo que ni siquiera está en la UTI, debe estar muerta con esperanzas de vida. De estar en reanimación la educación pública en este momento. Así que eso, amigos, les dejo esto es lo que les puedo conversar en este capítulo. Ojalá lo puedan compartir, se puedan suscribir, ya sea por Spotify, por ebook, por SoundCloud. eh, no sé si dije Spotify, por Spotify, eh, por Google Podcast. eh, yo sé que se escucha bastante bien, se mejoró bastante el audio y, y también en el canal de YouTube, ya, Nuevo Chile. Así que cualquier inquietud, cualquier comentario, cualquier cosa que me quieran hacer llegar, si quieren proponer algún tema, a podcastnuevochile@gmail.com, podcastnuevochile@gmail.com, y al Twitter @adictos, twitter.com/adictos, y nos estamos escuchando, y creo que hoy día Twitter estaba caído, así que también me pueden hablar por ahí, que ya revivió Twitter, que va siendo el único medio de red social que todavía no tiene la censura que tiene Instagram, Facebook y YouTube. Así que eso, amigos, compartan, suscríbanse, adiós.